Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes países del Caribe, de la América Latina, en Norteamérica y en el Canadá, y cualquier otro lugar que esté en la línea telefónica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta mañana, y aún más grande es la bendición al poder darle a conocer el programa de Dios para nuestro tiempo. En esta mañana quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. La visión del Apocalipsis. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La visión del Apocalipsis. La visión del Apocalipsis que tuvo Juan es una visión simbólica en donde el Señor Jesucristo, por medio de su ángel, le muestra a Juan estas visiones apocalípticas en un lapso de tiempo de 2 años. En estas visiones apocalípticas, el Señor Jesucristo, por medio de su ángel, está mostrándole a Juan las cosas que eran, las que son y las que han de ser. O sea, las cosas que él ha visto, o sea, las que son y las que han de ser después de esas. En esta visión apocalíptica, en símbolos, encontramos la profecía de toda la historia que tendría la dispensación de la gracia y la dispensación del reino y la entrada a la eternidad. Pero todo esto estaba sellado y cerrado al profeta Daniel. Le fue mostrado también esto, pues la profecía de Daniel, o el libro de Daniel, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y por esa causa encontramos que Dios le mostró al profeta Daniel en forma simbólica las cosas que acontecerían.
le mostró las cosas que acontecerían en el tiempo de Daniel, en aquella dispensación de la ley, en donde el reino de los gentiles se levantaría en la cabeza de oro de esa estatua que vio Nabucodonosor. Y le fue mostrado al profeta Daniel todo lo que acontecería hasta el fin del tiempo, todo lo que acontecería hasta Daniel ver el reino pasando a los hijos de Dios, como dice aquí en el capítulo 7 de Daniel y verso 17 en adelante, donde dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, cuando los santos del Altísimo reciban el glorioso reino milenial, luego ese reino continuará por todo el reino milenial, por todo el milenio y luego por toda la eternidad. Nunca más se levantará un reino gentil para dirigir los destinos de este planeta Tierra, pues el reino de Dios será establecido en la tierra y los santos del Altísimo recibirán, poseerán el reino, pues los escogidos son reyes y sacerdotes y reinarán por Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Y allí estarán 144,000 hebreos sirviéndole a Cristo y a su esposa, la esposa del Cordero, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que son los reyes y sacerdotes. Ahora vean ustedes, aquí el profeta Daniel dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devora y desmenuza, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora vean ustedes en esta visión simbólica que el profeta Daniel recibió, podemos ver que Dios le muestra hasta el fin del tiempo, donde esta 4ª bestia, que es el reino de los gentiles, hasta llegar a su final, en donde la bestia será destruida. Vean ustedes
ahí, en el tiempo en que la bestia es destruida y el reino es dado a los santos. Vean ustedes, es ese el tiempo final. Ahora sigue diciendo, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Vean ustedes cómo en forma simbólica Dios le muestra el cuarto reino que estará en la tierra en el fin del tiempo, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese es el reino del anticristo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto es lo mismo que vio San Juan el apóstol cuando vio aquellos 10 reyes que le dieron su poder y su autoridad a la bestia. Es la misma bestia que recibe de esos 10 reyes el poder y la autoridad. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año; tiempos, 2 años, ya son 3, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién? A la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todos los dominios le servirán al reino de los santos, al reino del Señor Jesucristo, en donde los escogidos serán reyes y sacerdotes juntamente con el Señor Jesucristo. Ahora, todo esto está escrito en el libro de la verdad. Ahora, aquí en Daniel capítulo 8, verso 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. En el libro de la verdad. Y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Eso dice el arcángel Gabriel a Daniel. Ahora vean de dónde sacó Daniel estas visiones. Vinieron de parte de Gabriel, el arcángel. ¿Y de dónde la sacó el arcángel Gabriel? Del libro de la verdad, que es el libro de Dios. Es la revelación apocalíptica. Daniel había recibido esta revelación apocalíptica en el Antiguo Testamento, y lo que él recibió abarcó
cosas del tiempo de Nabucodonosor hasta el glorioso reino milenial y hasta la entrada a la eternidad. Ahora aquí en el Nuevo Testamento encontramos que Juan el apóstol recibió la revelación de Jesucristo en forma simbólica. Ahora quiero leer algunas cosas aquí en la profecía de Daniel antes de pasar a las visiones apocalípticas de San Juan. Miren ustedes aquí en Daniel capítulo 4, capítulo 12, verso 4 en adelante, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin, estas palabras y este libro, el libro de la verdad, del cual el arcángel Gabriel había tomado estas palabras y estas visiones y las había traído a Daniel. Estas palabras serían abiertas. El contenido de estas visiones que le fueron dadas a Daniel en forma simbólica y a Juan, el discípulo amado, serían abiertas estas palabras que eran simbólicas en aquellos tiempos, y sería dado a conocer el significado y el cumplimiento de cada una de esas palabras proféticas que fueron dadas en símbolos. Pero vean ustedes, les fue dicho: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, entonces, sería abierto el libro, serían abiertas estas palabras. Dios enviaría a alguien para dar a conocer el significado de estos símbolos apocalípticos que vio Juan el discípulo amado y que vio el profeta Daniel. Sigue diciendo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que le había sido dicho a Daniel allá en el capítulo 7, le había sido dicho que era por tiempos y la mitad de un tiempo. Le fue dicho en el capítulo 7 y verso 25, le fue dicho al profeta Daniel. Ahora aquí, el varón vestido de lino, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo en espíritu, que es Jesucristo en esa teofanía, levanta su mano al cielo, como lo hace en Apocalipsis capítulo 10.
Ahora vean ustedes, el profeta Daniel le está pasando una experiencia que pasaría también el apóstol y profeta San Juan. Ahora veamos aquí, por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque toda persona ha deseado saber cuál será el fin. Daniel lo deseó también. El arcángel Gabriel le dice que Daniel era varón de deseo de conocer el programa de Dios, deseo de conocer las cosas que acontecerían según la profecía divina. Él les respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Palabras selladas y cerradas, eso significa que no podían ser entendidas completamente esas palabras proféticas mostradas en esos símbolos que Daniel vio y que también vio el profeta y apóstol San Juan. Muchas de estas cosas que él vio no estaban cumplidas todavía. Y otra cosa, para ser dadas a conocer al pueblo, tienen que venir primeramente a un profeta mensajero y luego ese profeta dar a conocer, abrir al público estas palabras que están cerradas y selladas. Y eso está prometido para el fin del tiempo. Dice Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, entonces, se estará entendiendo todo lo que fue mostrado en forma simbólica, porque todos estos símbolos son la profecía de las cosas que estarían aconteciendo. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, entenderán. Ahora podemos ver por qué a través de las edades pasadas, y así también será en este tiempo final, hay muchas personas que no entendieron en el pasado y no entenderán tampoco muchas personas en el presente las cosas que estarán aconteciendo en nuestro tiempo, como en el pasado muchos no entendieron las cosas que acontecieron en el tiempo en que ellos vivieron, y menos entenderlas de acuerdo a las palabras proféticas de Daniel y de Apocalipsis y de los demás profetas. Vieron las cosas desde el punto de vista
de la casualidad, quizás vieron las cosas desde el punto de vista de la trayectoria de la raza humana, sin que estuviera la raza humana señalada a pasar por estas diferentes etapas por las cuales ha pasado. Ignoraron la profecía bíblica y ignorar la profecía bíblica es ignorar el propósito por el cual nosotros vivimos en la tierra. Ahora dice que ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán, comprenderán. Los escogidos de Dios, los hijos de Dios, a través de las edades pasadas, entendieron el programa de Dios para el tiempo en que vivieron, buscaron a Dios y se cumplió en ellos la profecía, aunque estaba en forma simbólica, pero cuando se cumplió la palabra profética correspondiente para su edad y para su dispensación, allí esa palabra profética se convirtió en una realidad. Ya dejó de ser un símbolo y se convirtió en una realidad. Pero por cuanto estaban selladas y cerradas esas palabras, aunque se cumplieron, no fueron comprendidas plenamente, porque serían abiertas estas palabras que estaban selladas y cerradas en el fin del tiempo o tiempo final. Y entonces se entendería la historia de la raza humana en los diferentes campos, en el campo espiritual, en el campo económico, en el campo político, en el campo social, en el campo científico, en todos estos campos. Entonces se entendería la historia de la raza humana desde el punto de vista de Dios. Porque la raza humana lo que ha tenido en cuanto al conocimiento de su historia mayormente ha sido lo que los historiadores le han dado a conocer según su punto de vista, excepto la forma o el punto de vista de Dios mostrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero principalmente en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, y también en las cartas apostólicas, en donde encontramos que estos profetas y mensajeros estaban dándole a conocer a la raza humana el programa divino que Dios había realizado en el pasado y el que estaba realizando en esos días. Y todo eso dándolo a conocer desde el punto de vista divino. Y el punto de vista divino chocó el punto de vista humano con el punto de vista divino. Y por esa causa hubo tantas persecuciones en el pasado para aquellas personas que veían las cosas desde el punto de vista divino. Ahora, en las edades pasadas no fue revelado al pueblo el contenido
del libro del Apocalipsis. Durante las 7 edades no fue dado a conocer. Muchos trataron, pero no pudieron dar a conocer claramente el contenido de esos símbolos apocalípticos. Algunos quizás, como decimos nosotros, la pegaron en algunas cosas, pero no pudieron traer una revelación completa. Luego de las 7 edades, Dios levantó al mensajero de la 7ª edad con el espíritu y virtud de Elías, el cual fue rechazado por la 7ª edad o etapa de la iglesia gentil y fue subido un poco más arriba, fuera de la 7ª edad, en donde realizó la obra con la cual precursó la segunda venida de Cristo. En esa etapa, Él trajo al pueblo la historia del pueblo de Dios y la historia de los hijos del malo desde el punto de vista divino. Dio a conocer al pueblo la obra del Señor Jesucristo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Dio a conocer la obra del Señor Jesucristo en la dispensación de la gracia. Dio a conocer la obra del Señor Jesucristo desde su primera venida hasta el final de la dispensación gentil. Dio a conocer la obra del Señor Jesucristo en cada edad por medio de cada ángel mensajero hasta llegar a la obra que Dios estaba realizando a través de él, la cual dio a conocer. Dio a conocer la obra del Señor Jesucristo en medio de su iglesia gentil. Dio a conocer la forma en que la iglesia gentil trabajó. Mostró que hubo en la dispensación de la gracia dos grupos, el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del malo. Él dio a conocer la obra que realizó el trigo, los hijos de Dios, y también dio a conocer la obra que realizó la cizaña durante la dispensación de la gracia. Dio a conocer así la obra de los hijos del reino durante la dispensación de la gracia y la obra de los hijos del malo durante la dispensación de la gracia. Dio a conocer así la obra de Dios en este planeta Tierra durante la dispensación de la gracia que duró 2000 años aproximadamente, desde el tiempo del Señor Jesucristo en su primera venida hasta este tiempo final. Y así también dio a conocer la obra del enemigo de Dios, del diablo, a través de los hijos del malo, los hijos del diablo, la obra que fue realizada por el diablo a través de sus hijos, la cual fue en contra de la obra que Dios estuvo realizando. Por esa causa acontecieron esas grandes matanzas de los creyentes en Jesucristo. Por esa causa hubo esas grandes persecuciones en el pasado. Persiguieron a los hijos de Dios, a los hijos del reino. ¿Quiénes? Los hijos del malo. Y los mataron. Pero los hijos del reino resucitarán en este tiempo final. Y los hijos del malo van a resucitar para el juicio final, para dar cuentas a Dios por todos esos crímenes
realizados en contra de los hijos de Dios. Ahora, hemos llegado al fin del tiempo, al fin del siglo, en donde hemos visto que el séptimo ángel mensajero dio a conocer la historia del pasado, de la dispensación de la gracia, desde el punto de vista divino. Por esa causa le fue revelada esa historia desde el punto de vista divino al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. Luego, cuando le tocó hablar acerca de las cosas que estaban en el futuro, encontramos que él dijo que el cuarto sello, que es el jinete del caballo amarillo, que es el anticristo, en el cual el diablo se encarnará y perseguirá a los hijos de Dios de entre los gentiles y también a los escogidos del pueblo hebreo. Él dijo: este sello es un sello predicho, pero su cumplimiento está en el futuro, cuando las edades hayan terminado. Será la última etapa de el diablo en su obra en contra del programa de Dios. También, cuando estuvo hablando del sexto sello, también dijo que era un sello predicho, pero que estaba en el futuro su cumplimiento. Era un sello para ser realizado luego de las 7 edades de la iglesia gentil, luego de la dispensación de la gracia. Un sello predicho para la dispensación del reino. Ese sello corresponde al ministerio de Moisés y Elías, llamando a 144,000 hebreos y sellándolos con el sello del Dios vivo. Bajo ese sello también podemos ver que el enemigo de Dios, el diablo, se levantará en contra del programa divino que Dios estará realizando a través del ministerio de Moisés y de Elías, y perseguirá estos ministerios en quien estén operando. Dice que los 2 olivos, los 2 testigos serán muertos, pero después de 3 días y medio. Apocalipsis capítulo 11 dice así, Apocalipsis capítulo 11, verso 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron,
y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Vean ustedes, después de 3 días y medio, hay una resurrección. Y luego suben al cielo en una nube, así como Jesús subió al cielo en una nube. Dicen, aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Ahora, vean ustedes, todo esto está bajo el 6º sello. Ahora, vean ustedes, el 4º sello está fuera de la dispensación de la gracia. El 6º sello está fuera de la dispensación de la gracia. Estos sellos se cumplen en la dispensación del reino. Luego, y en su comienzo, y luego el 7º sello, que es la segunda venida de Cristo, se realiza luego de la 7ª edad de la iglesia gentil, luego de terminada la dispensación de la gracia, luego de terminada la edad de la Odisea y terminada la etapa en donde fue precursada la segunda venida de Cristo. Luego se cumple la venida del ángel fuerte, la venida del Señor Jesucristo, la venida de el yo soy del Antiguo Testamento del Jehová, del Antiguo Testamento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se cumple luego de la dispensación de la gracia, se cumple la venida del ángel del pacto, se cumple la venida de esa columna de fuego en la dispensación del reino, esa columna de fuego que es Jesucristo en espíritu, en teofanía, estuvo moviéndose en la dispensación de la gracia, de edad en edad y de mensajero en mensajero, y luego que terminan esas edades y la labor a través de esos mensajeros y parten esos mensajeros, luego Jesucristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, aparece en una nueva dispensación con el arco iris. Aparece el ángel fuerte con el librito abierto en su mano, Jesucristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y levantando su mano al cielo y clamando como cuando ruge un león, y diciendo que el tiempo no es más. Él, cuando clama 7 truenos, emiten sus voces. El contenido de las voces de los 7 truenos es el mensaje que revela la segunda venida de Cristo. Y el mensaje que revela la segunda venida de Cristo, la venida del ángel fuerte, la venida de Jesucristo, del ángel del pacto, de la columna de fuego, que acompañó al pueblo hebreo, que acompañó a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego le apareció al pueblo hebreo en carne humana, el ángel del pacto, y fue conocido como Jesús de Nazaret. Y luego que murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo. Luego descendió el día de Pentecostés sobre 120 y estuvo aquí en la tierra moviéndose entre sus discípulos. Y luego le apareció a Saulo de Tarso, le apareció en esa columna de fuego, en ese pilar de fuego. Y Saulo cayó de su caballo, de su montadura, al
piso, al suelo, a tierra, y escucha las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego, aquella luz más fuerte que el sol, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había parecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y también le había parecido a Moisés en aquella zarza ardiendo, y había guiado al pueblo hebreo por el desierto y los había llevado a la tierra de Israel, y había entrado también al templo que hizo Moisés y se había colocado en el lugar santísimo, y también había entrado al templo que hizo Salomón y había pasado por ese templo, por el atrio, pasó al lugar santo, y del lugar santo pasó al lugar santísimo, y allí se colocó. Luego encontramos que del templo pasó a su templo humano, Jesucristo, y luego Jesucristo dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre. Jesucristo había salido de Dios, era la columna de fuego, el pilar de fuego, aquella luz, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego había venido en carne humana, se había vestido de carne humana, aquella luz, aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por esa causa decía el profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarase su nombre Emanuel. Su nombre será Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob con los seres humanos en forma humana. Pero luego él dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios. Había salido de ser en la columna de fuego, porque la columna de fuego estaba velada en carne humana. Por eso él decía: el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, cuando subió al cielo, volvió a ser la columna de fuego. Por eso le apareció a San Pablo en forma de pilar de fuego, de columna de fuego. Y cuando San Pablo dice: Señor, que es Elohim, Señor, ¿quién eres? Aquella luz más fuerte que el sol le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús había regresado a la columna de fuego. Jesús había regresado a estar moviéndose en esa columna de fuego. Se movió en la dispensación de la gracia. Jesucristo glorificado, Jesucristo en el poder de la resurrección, Jesucristo manifestándose en la dispensación de la gracia a través de cada ángel mensajero en su cuerpo místico que es la iglesia. En cada edad del cuerpo místico del Señor Jesucristo se reveló la columna de fuego, Jesucristo. Por eso el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Contiene en forma profética todo lo que sería la historia de la manifestación de Jesucristo durante la dispensación de la gracia, también durante la dispensación del reino y por toda la eternidad. Por eso el Apocalipsis es el libro más importante de la Biblia. El diablo, sobre todos los libros de la Biblia, odia dos de ellos: el Génesis y el Apocalipsis. El Génesis habla de
la creación, habla del principio y habla también del diablo y su principio y su rebelión. Y el Apocalipsis habla del final, de la aniquilación del diablo. Y el diablo no quiere que el mundo sepa que el diablo va a ser destruido. Y el diablo no quiere que la humanidad sepa cómo él ha actuado en las dispensaciones pasadas y cómo estará actuando en esta dispensación del reino al comienzo. Por lo tanto, el diablo quiere que la gente sean ignorantes de las cosas que estarán aconteciendo. El diablo no quiere que la humanidad sepa la obra que él ha hecho, ni tampoco quiere que la humanidad sepa la obra que el Señor Jesucristo ha hecho durante la dispensación de la gracia y la obra que está haciendo y continuará haciendo en la dispensación del reino. Porque cuando el pueblo recibe el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo para la edad y dispensación en que vive, se agarra a ese pueblo del programa divino, se mantiene trabajando en esa obra divina y se mantiene recibiendo las bendiciones del Señor Jesucristo en esa edad y en esa dispensación. Y entonces el diablo no puede engañar a una persona que tiene el conocimiento de la obra que el Señor Jesucristo está realizando. Porque sabe que toda persona que tiene el conocimiento del programa de Dios para el tiempo en que vive, seguida ve que el enemigo se levanta en contra de esa obra y se da cuenta que es el enemigo combatiendo la obra de Dios. Por lo tanto, se agarra más de la palabra de Dios para esa edad y dispensación esa persona. Y el enemigo no puede engañar a esa persona. El Señor Jesucristo dice que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero los escogidos no es posible engañarlos, porque los escogidos reciben la revelación divina del programa de Dios para el tiempo en que viven y se mantienen en ese programa divino. Así fue en el pasado y así es en el presente. Ahora, es necesario que los escogidos conozcan el programa de Dios para el tiempo en que viven, para su edad y para su dispensación. Ellos tienen la promesa de entender. ¿Entender qué? Entender ese programa divino. Los entendidos entenderán, dijo Dios al profeta Daniel. Pero los impíos no entenderán. Así es que, ve usted, habrá siempre una diferencia entre los entendidos y los que no son entendidos del programa de Dios para el tiempo en que viven. Ahora, si nosotros viviésemos en el tiempo de Noé, el programa de Dios que tendríamos que entender era el programa que Dios estaba realizando en el tiempo de Noé a través de Noé. Y el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
también se dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Y también como fue en el día de Lot. Porque en el día de Lot, Abraham tenía la revelación del programa divino y a Abraham le apareció Elohim, le apareció Melquisedec, le apareció el Señor Jesucristo en teofanía. Por eso Jesús podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Decía, no tienes tú 50 años y dices que has visto a Abraham. Más bien, lo que Jesús dijo no fue, yo he visto a Abraham. Más bien lo que Jesús dijo, Abraham me vio a mí. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ahora, vean ustedes, sí, nosotros viviésemos en el tiempo de Abraham, nosotros tendríamos el mensaje y el conocimiento de Abraham. Abraham, el profeta de Dios, nos daría a conocer el programa de Dios para ese tiempo. Y así por el estilo, para cada tiempo se ha estado desarrollando el programa correspondiente para ese tiempo, el cual ha estado profetizado en forma simbólica en la Escritura. En el tiempo, por ejemplo, de José. En el tiempo de José, el programa divino que se estaría realizando había sido mostrado en aquellas visiones o sueños simbólicos que Dios le había dado a José. Y también se lo había anunciado Dios a Abraham. Ahora, vean ustedes, antes de cumplirse algo, antes de realizarse la historia de los hijos de Dios, antes de realizarse la historia del programa divino, primeramente es hablada en forma profética con diferentes simbolismos bíblicos. Vean ustedes, antes de venir José a Egipto y antes de ser colocado en el trono y antes de venir hambre sobre el pueblo egipcio y de venir los hermanos de José delante de José y humillarse, rendirse, arrodillarse delante de José, Dios le mostró a José en sueños todas esas cosas, en sueños simbólicos que representaban todas esas cosas que estarían aconteciendo en la historia egipcia, en donde se estaría cumpliendo la palabra de Dios. Porque era necesario que en José y allá en Egipto se reflejara la primera y segunda venida de Cristo. O en palabras más claras, se reflejara la segunda venida de Cristo. Porque la primera venida se reflejó cuando José estaba en Israel con sus hermanos y fue rechazado por sus hermanos y fue vendido
ahí está reflejándose la primera venida de Cristo y el rechazo del pueblo hebreo a Jesucristo, y está reflejándose la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Porque la segunda venida de Cristo se reflejaría en Egipto, en el trono del faraón, en donde ocuparía el segundo lugar José. Así es que todas esas cosas tenían que suceder, y para poder suceder esas cosas, primeramente tenían que ser habladas, y para ser habladas tenían que ser reveladas a un profeta, y fueron reveladas a José, aunque era un jovencito. Pero un profeta no tiene edad. Vean ustedes a Samuel. Samuel desde niño escuchó la voz de Dios. Y también encontramos que José, desde joven, desde niño, escuchó la voz de Dios en estos sueños. Eran sueños proféticos, mostrados en símbolos de lo que sería la historia de Egipto en el tiempo de José, y también para más adelante. Ahora, nosotros estamos viviendo en el tiempo final o fin del tiempo, para el cual tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo lo que acontecerá en el fin del siglo y en el reino y en el milenio o reino milenial y en la eternidad. Pero esas cosas están en forma profética, colocadas en la Biblia. Y por esa causa están esas cosas escondidas en esos símbolos proféticos. Pero está todo hablado. Todo eso está hablado en forma profética, simbólica, para que se pueda cumplir. Y el cumplimiento de estas profecías simbólicas será la interpretación, será el significado de esos símbolos proféticos contenidos en la Biblia. Ahora, vamos a dejar para la tarde lo relacionado a este tiempo final, lo relacionado al séptimo sello, lo relacionado a la obra del Señor Jesucristo en este tiempo final. ¿Y dónde caería esa obra del Señor Jesucristo? Estamos en la visión del Apocalipsis, la cual le fue dada al apóstol y profeta San Juan a través del ángel del Señor Jesucristo. Es necesario que entendamos que el ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero que el Señor Jesucristo enviaría a sus hijos en el fin del tiempo, el fin del siglo, para darle a conocer las cosas
que acontecerían luego que terminara la dispensación de la gracia. Y no solamente para darle a conocer en forma simbólica las cosas que acontecerán, sino para darle a conocer las cosas que acontecerán en el sentido que tienen esos símbolos apocalípticos y también de la profecía de Daniel. Así es que podemos ver que en la visión del Apocalipsis se está trayendo la palabra profética de las cosas que acontecerían en la dispensación de la gracia, en la dispensación del reino y en la eternidad. Eso contiene la visión del Apocalipsis que Juan, el discípulo amado, recibió de mano del ángel del Señor Jesucristo. La visión del Apocalipsis es la visión de la cual dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vean que la persona que lee y escucha las palabras de la profecía de este libro apocalíptico es bienaventurado, porque estas palabras de la profecía de este libro son la revelación de Jesucristo para la dispensación de la gracia, la dispensación del reino y la eternidad, en donde el que lee y el que oye podrá ver a Jesucristo revelándose, manifestándose en la dispensación de la gracia, en la dispensación del reino y en la eternidad. La visión apocalíptica es la profecía de las cosas que deben suceder, las cuales comenzaron a suceder desde el tiempo del Señor Jesucristo, de los apóstoles, y continúan hasta la eternidad. Por esa causa, el libro del Apocalipsis es tan importante, porque contiene en forma profética, en estos símbolos, las cosas que deben suceder. Contienen entonces la historia de la raza humana en forma profética, en símbolos, desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que cuenta para Dios. Lo demás puede estar o bien o puede estar mal, pero no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es lo que Dios dice en la visión apocalíptica que debe suceder, y ver la historia de la raza humana en la dispensación de la gracia y también para la dispensación del reino y para la eternidad, de acuerdo a la visión apocalíptica, es ver las cosas en la forma correcta.
es ver las cosas en la forma en que Dios las ve. Hemos visto las cosas que tenían que suceder en la dispensación de la gracia, así a la ligera. Esta tarde estaremos viendo las cosas que deben suceder en la dispensación del reino. Y les estaré hablando lo más claramente posible, de acuerdo a como Dios me permita hablarle a ustedes. Les hablaré lo más claro que Él me permita hablarle a ustedes de las cosas que deben suceder en nuestra dispensación, y estaré señalándole a ustedes las cosas que ya están sucediendo en nuestra dispensación de acuerdo a la visión apocalíptica. De acuerdo a la visión apocalíptica, entonces es que nosotros y todos los seres humanos deben ver las cosas en este planeta Tierra. Así es que yo las veo, así es que la verán los escogidos de Dios de entre los gentiles y también de entre los hebreos, porque es la forma correcta de ver las cosas que acontecieron en el pasado y las cosas que deben acontecer en la dispensación del reino. Todo debe ser visto de acuerdo a la visión apocalíptica para ver correctamente las cosas que acontecieron y las que deben acontecer. En esta tarde estaremos hablando de las cosas que deben acontecer luego que han terminado las edades de la iglesia gentil. Y esto lo estaremos hablando en la visión apocalíptica. Hemos tenido en esta parte de esta mañana el tema la visión apocalíptica. La visión apocalíptica en la dispensación del reino, o la dispensación más bien de la gracia. Le podemos poner entre paréntesis al tema la visión apocalíptica en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia podemos ponerlo entre paréntesis, y esta tarde tendremos la visión apocalíptica en la dispensación del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos permita entender su palabra, porque los entendidos entenderán. La visión apocalíptica. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para así concluir nuestra parte en esta mañana o en esta tarde y darle gracias a Dios por sus bendiciones, por permitirnos ver la visión apocalíptica cumplida en la dispensación de la gracia, lo correspondiente a esa dispensación, y pedirle que nos permita ver la visión apocalíptica cumpliéndose en la dispensación del reino. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en este maravilloso día en donde la bendición de Dios está con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.